T. Muy bien. Eso es. La segunda. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo se A ver. determina en esa La variable segunda dependiente y la independiente? Tampoco es lineal. Vamos a ver la pregunta de Jair, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Cómo se determinaba en esa la variable dependiente y la independiente? Es que no la hice, no me quedó muy claro. Pero ¿por qué exactamente no te quedó claro? Cuéntame. Ok, tenía entendido que la variable dependiente era la que se derivaba con respecto a la independiente, ¿no? Entonces ahí queda ahí dos derivadas, ¿no? De respecto a x y respecto a y. Entonces eso me confundió un poco. Entiendo, Jair, eso es un problema, pero ¿quién me ayuda a aclararle eso a Jair? ¿Por qué eso no es realmente un problema? Yo tengo un truco, profe. Entonces, ahí cuando dice derivada de x, abajo dice derivada de t, yo sé que si yo pongo x prima, ya queda siendo esa la dependiente. Y ya ahí entonces me doy cuenta que si hay otra x al frente y lo multiplico, ya no puede ser lineal. Siempre con la cosa que va arriba. Creo que el compañero se refiere a la segunda. ¿Cómo especificar cuál es? Simplemente divides de x por todo y ya. Divídelo entre toda la operación, entre de x, de y entre de 0. Claro, porque tienen que, o sea, así como está, no tiene la forma de lo que representa una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Acuérdense que yo se las mostré ahí y les dije, tienen que aprenderse esta forma. A su n de x, derivada enésima de y con respecto a x, etcétera, 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 hasta llegar a y, ¿verdad? Entonces, allí no tiene la forma, pero es muy fácil si, como dice Jaime, ¿verdad? Dividimos toda la ecuación entre dx, ya de una vez me queda el diferencial de dy sobre dx. Es más, puedo dividir todo entre x cuadrado menos 1 por dx, ¿cierto? Y ya se ve la forma, ¿sí o no? Aliscar, hazte, pero allí no pueden escribir. No saben usar OneNote allí. Déjeme ver si hago algo. En vez de compartir esto, compartir todo mi escritorio. En OneNote pueden usar el lapicito, ¿no? ¿Han hecho eso antes? Eso mismo. Y son más que yo. Ok. Escriba. ¿Puedes escribir con el cursor o tienes el...? Bueno, yo lo voy a intentar, la verdad, pero muy diestro no soy. Ok. Perfecto. Ahí vamos. Si dividimos toda esa segunda ecuación entre x cuadrado menos 1 por dx, ¿cómo queda la ecuación? Observa que quedaría 2xy más 3. Ajá, oye, escribes bastante bien con el cursor. No, ya ahí no pongas nada. Vamos a hacerlo. Ajá. Sobre x cuadrado menos 1, ¿verdad? Que se entienda que es un 2 y no una z. Yo lo entiendo bien. Sería más dy de x, ¿verdad? Así, ¿no? ¿Igual? Ok, es igual. 0, muy bien. ¿Y ahora qué crees que hay que hacer? Todavía ahí no está como muy claro el panorama, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Agarro toda la fracción y la paso al otro lado. Supongo, ¿no? Que la parte de la derivada esté en la parte izquierda y los demás en la parte derecha. Muy bien, Francisco. Es una buena idea. En que cuando no soy yo la que estoy compartiendo, yo los veo. Bueno, no los veo a ustedes, me gustaría verlos, pero veo sus fotitos allí que por lo menos me hablan. Miren, ustedes hacen eso mejor que yo. Ok, todavía yo no veo eso muy claro la Sería forma. negativo, bro.
Ahora sí. Ojo, que es el negativo de la fracción, no del menos 2xy. Ahora sí. Ujú. Yo no sé ustedes, pero todavía no estoy muy segura. ¿Qué hacemos? Ideas. Hay más de 50 almas, casi 60. Yo Algunos se lo les que tiene que hice ocurrir. en esa fue multiplicar todo por 1 sobre dx. 1 sobre dx. ¿Por qué hiciste eso? Toda la ecuación para eliminar el dx. Y nada más quedaría dy sobre dx. Bueno, si es así, multiplicaríamos por dx, toda la ecuación. Pero vamos para atrás. Vamos para atrás, la ¿Por qué, misma cosa. por qué usted dice que todavía no queda tan claro, profe? Si se fijan en la forma general, esa que teníamos de lo que representa una ecuación diferencial lineal, acuérdese que era a sub n de x derivada enésima de x de y con respecto a x, más a sub n menos 1, etcétera, etcétera, hasta a sub 0 de x por y igual a una g de x, creo que era lo que había al otro lado. En este caso es 0, ¿verdad? Ajá, oye, ustedes saben ya manejar Team, excelente. Ajá, vamos a buscarla allí para los que no repasaron la ecuación. Ese es el plan. Ahí no va. Profesora, lo que usted dice es hacer el trabajo, ordenarla, pues, decreciente. Sí, como para estar, yo sé que sí, pero para que estén Pero, seguros de que es una ecuación lineal, acuérdense todo lo que tiene que cumplir. Todo lo que tiene que cumplir. Ahí está. profesora, pero solo por el término que ya contiene la X y la Y, no importa, porque también pude haber yo trabajado y haber dejado que fuera de X de Y o de Y de X, o no se puede. Sí, pero aquí, o sea, para que te quedara el a sub n de x de enésima de y, ¿sí? También, o sea, porque ya queda directa, ¿no? ¿Sí? Vamos allá a la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Ajá, ¿dónde la tienes escrita? Allí. Ok. ¿Dónde está? Ajá, ajá. Ah, es que de un inicio ya, pero no, porque quedaba... Bueno, sí, quedaba el coeficiente de x. En realidad no había que dividir entre x cuadrado menos 1, pero no importa. Ahí vamos. Está bien. Vale esa aclaración, sí, porque no era necesario. Pero miren lo que sucede aquí. Yo tengo esa fracción en el miembro derecho. Si yo separo esa fracción, ¿qué pasa? Dale allí. ¿Quién era? Alicar era el que estaba escribiendo. Separas la fracción en miembro derecho, porque se puede. Numerador sobre el mismo denominador y el otro numerador sobre el mismo denominador. Eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué? De y de x va a ser igual a menos 2x, ajá, y sobre x cuadrado menos 1. Y aquí van a aprender otra cosa nueva. Menos, ahí es error de signo, porque cuidadito, eso es muy común que lo hagan. Acuérdense que era el signo de la fracción. Muy bien, excelente. Observa. Copiemos un poquito más abajo, de y de x, pasemos esa primera fracción para el otro lado. De y de x más. Opa. De y de x más. Sería 2x sobre x cuadrado menos 1. Ajá, por aquí. Igual menos 3 sobre x cuadrado menos 1. Ok.
Miren esa ecuación que está allí. Es la misma ecuación esa que ahorita nos mostró del plancito ese que les di, es la misma, pero esta está en forma canónica. Ese es un nuevo concepto que lo vamos a ver cuando resolvamos ecuaciones lineales, ya llevamos eso adelantado. Ella está en forma canónica. ¿Qué significa que está en forma canónica? Que el coeficiente del diferencial mayor, en este caso desde primer orden, es 1. Queda como despejado allí, no es una función de x, sino que queda despejado. Y si observan, el segundo término tiene una función de x multiplicada por la función desconocida que es y. Observen que tiene una función de x que sería 2x sobre x cuadrado menos 1 por y. O sea, tiene una función de x por la función desconocida y. Y lo que queda del otro lado, todo depende de x. Esa es la misma ecuación esa que yo les presenté allá, pero aquí está en forma canónica. Eso lo van a ver más adelante. Pero es muy fácil entender el comportamiento de la ecuación diferencial lineal cuando usted la tiene en esta forma. Así puede estar bien seguro de que es una ecuación diferencial lineal. ¿Se entendió lo que hicimos? Simplemente la acomoda a esa forma. El diferencial de y de x más una función exclusiva de x multiplicada por la función desconocida, que es esa y que tiene allí, igualada a una función de x. Eso es una ecuación lineal, donde y es la dependiente y x es la independiente. ¿Estamos? Mírenla bien. Así como ustedes lo estaban haciendo al principio, también lo llevaban a la forma original esa que yo les di perfectamente. También por allí se podían dar cuenta. Pero, ¿ves, Alicar, que sí era lineal de primer orden? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Cualquier pregunta ahora, lo que quieran preguntar sobre esa ecuación. ¿Y si se pone derivada de x con respecto a y? Ajá, excelente pregunta, Roderick Oroku. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta de Roderick? ¿Qué pasa? ¿Cuál era la pregunta? Si se pone... derivada de x con respecto a y. Ajá, ¿qué pasa? Deja de ser lineal, profe, porque hay un x cuadrado y también hay x que está multiplicando. Exacto, solo al ojo, ¿verdad? No tengo ni que reescribirla ni que intentar nada, porque eso significaría, si yo uso el diferencial de dx con respecto a y, significa que la x sería la variable dependiente, y acuérdese que la variable dependiente es su potencia, siempre, la de ella y de su derivada debe ser ¿cuánto? 1. 1, profe. Entonces, observen que no me tendría ni siquiera que tomar la molestia de voltear, de buscar el inverso, de acomodar, de volver a reacomodar. No, porque ya viendo quién es la que yo estoy considerando como dependiente, si no tiene grado 1, no va a ser lineal. Puede que cumpla otros criterios, pero desde que no cumple uno, no va para la fiesta. ¿Quedó claro, Oroku? Sí, profe, sí. ¿Para todos los demás? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, sería bueno que en su clasificación, por ejemplo, allí, ayúdame a listar allí donde tienes la práctica. Amplifícame eso, porfa. Allí donde están clasificando exactamente, donde ponen el orden, ella no va a cambiar el orden, aunque cambie la variable dependiente o la independiente, ella no va a cambiar el orden. Entonces eso se puede quedar allí. Hasta un poquitito más a la derecha para ver qué sigue. Eso está mejor. Entonces, sube un poquito, por favor, para que vean allí la clasificación. Ajá, allí. Donde dice orden, eso no va a cambiar. Entonces observamos, por ejemplo, en la primera, dijimos que no es lineal, pero es con respecto a la variable x como dependiente y a la variable t como independiente. Muy bien. Pero si yo le cambio aquí, si yo le digo, ¿qué tal si yo utilizo
T como dependiente y X como independiente, entonces aquí me ponen abajito si sí o si no y escriben entonces la que es dependiente y la que es independiente, para que tengan como quien dice una doble práctica allí. Y así lo van haciendo con todas. Yo lo voy a preguntar en algunas, no en todas. Si usted observa en esta segunda que hicimos, aquí ya la hicimos con respecto a que Y sea dependiente y que X sea independiente y dijimos que sí es lineal y es de primer orden. Pero entonces, como me acaban de aclarar, aquí pondríamos después no si X es la dependiente y Y es la independiente. ¿Comprendieron? Sí, profe. En el mismo cuadrito puede ser. Bien, vamos con la tercera. Rapidito, que estamos muy lentos. La tercera. Esa estaba más facilita que ninguna. Esa creo que no. Pero tienen que decirme la respuesta completa, porque no, sí, yo no sé, no, sí, qué cosa. Profe, no es lineal. Acuérdese que la linealidad se basa en varios criterios y tiene que ver mucho con las variables dependiente e independiente. Muéstrame la práctica otra vez, amplificada, por favor, Aliscar. Eso. Muy bien, Aliscar tiene allí, dice que es de primer orden, que no es lineal, si Y es dependiente y X es independiente. Excelente. ¿Por qué? Dame una sola razón por la que no es lineal. Por la raíz. Claro, por la raíz, desde que observe que Y está dentro de un radical, ya está lista para la foto, eso nunca va a ser lineal. Pero a la vez, mato dos pájaros de un tiro, ¿por qué? Y no es que te al contrario. De lo que les acabo de decir. Vemos el mismo caso en la parte y lo que es la derivada. Excelente, Chen, así mismo es. O sea, por la misma razón que no es lineal con respecto a Y como dependiente, tampoco es lineal con respecto a X como dependiente. Muy bien, ya eso, vamos a ir avanzando un poquito más rápido y esos análisis se los dejo allí. Se los dejo allí para que los vayan analizando con más tiempo. ¿Sí? O sea, es de primer orden, pero no es lineal ni con respecto como Y como dependiente ni como X como dependiente. Vamos a la número 4. Dice Aliscar que no es lineal si Y es dependiente y X es independiente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Obvio, porque denme la razón más obvia. Por el 2 y el 100. El coeficiente del diferencial es dependiente de la variable dependiente, valga la redundancia, ¿verdad? No es con respecto a X. Ya ahí se daña, ya no me interesa ver más nada. No es lineal, si Y es dependiente y X independiente. Les dejo de tarea analizar el otro caso. La 5. Profe, Ajá. una pregunta. Con el problema anterior, donde está la raíz de X y Y, ¿hay alguna posibilidad que dentro, o sea, que veamos la raíz, pero que dentro de ahí mismo haya algo que anule esa raíz, o sea, en algún problema, que haya algo que anule esa raíz y que lo haga lineal? Eso podría ser, por ejemplo, si tuvieses allí, por decir un caso trivial, raíz cuadrada de X cuadrado Y cuadrado, eso es simplemente una forma de escribir XY, y allí sí sería lineal, ¿verdad? Un factor cualquiera al cuadrado que cancele la raíz, pero me parece demasiado trivial. ¿Sí? Pero recuerden que aquí el detalle es que usted manipule la ecuación y le dé la forma para ver si cumple los criterios de linealidad. Manipular sin alterar. ¿Sí? Usando matemática simple. ¿Estábamos por dónde? La 4 ya dijimos. Por la 5. La quinta, ok, la quinta. ¿Qué me dice de la quinta?
Que no es lineal porque está en una fracción. Porque está en una fracción, ¿cómo así? Porque la x, entre paréntesis, x menos y está abajo de denominador. No lo veo claro todavía. Si me hablan más, díganme más. Me parece que es el mismo caso en donde tenemos la derivada y y tenemos también una variable y. Una derivada y una variable y. Ajá, yo sé lo que me quieres decir, pero tal vez tu compañero no sé si agarraron el dato. Él se está refiriendo que aunque pase el factor S, que es x menos y, es lo que entiendo, Chen, ¿no? Quedaría como coeficiente del diferencial x menos y, o sea, x menos y sería la función coeficiente del diferencial. Y no depende solamente de x, depende también de y eso me la daña. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí, profe. Cuidadito. El otro caso también les queda para que lo analicen ustedes, ¿sí? Si X fuera la dependiente. Pero esto es básicamente análogo, la misma cosa. La 6. Muy bien, dice Alicar que sí es lineal de primer orden, donde la variable dependiente es A y la independiente es T. Excelente. Es más, si usted observa, ya tiene la forma lista canónica esa que le dije. Pasa el menos A de T sobre 100 para acá y ya se ve claramente que es lineal. No hay ningún problema. El caso contrario, ahí se los dejo para que lo analicen. La 7. Dice Alicar que es de segundo orden, que sí es lineal, si Y es dependiente y X es independiente. Perfecto, tiene toda la forma esa del modelito ese que les di allí, ya canónica, ¿verdad? Porque el diferencial de segundo orden Y'' tiene coeficiente 1. Así que ya se le ve bien la forma allí. Observe que los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas en este caso son constantes. No me dan ningún problema para la linealidad. El coeficiente del primer diferencial es 1, el otro es 4 y el otro es 4. Y la función de entrada depende única y exclusivamente de X. Vamos a ver quién piensa rápido. Si yo pusiera X como dependiente, ¿sería o no sería? Sí sería, profe. ¿Sí? ¿Javier? Yo creo que sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Quiero escuchar más gente. No vi el 2XY. Eso cambiaría. Yo creo que sí. No sé, yo creo que no. Ahora creo que no. Profe, yo creo que no lo por es el porque es exponencial. No puede. Francisco, sí, dime. Iba a decir lo mismo, que no se podía, como lo había dicho los ¿Quién era que me compañeros. había hablado primero antes de Francisco? ¿Alicar? Yo, Jason, profe. Jason. Dime Jason. Jason Grajales. Sí, ¿Qué me dijiste, Jason? por el exponencial, profe. Claro, la eso lo X. habíamos hablado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que hasta les di un ejemplo ahí, creo que fue en este grupo, no sé si fue en este o en el otro, ya me enredo. Pero sí, observe que E a la menos 2X es una función de X. Nunca eso va a ser lineal. Ya, listo, no tengo que ver más nada. ¿Se dieron cuenta lo rápido que hacemos eso? La 8. Vamos muy lento, más rapidito. Estamos demorando mucho en esta discusión. La 8. Es como repetir lo que les acabo de decir. Tampoco es, porque hay una exponencial ahí y además un logaritmo natural. Excelente. Ya eso es de primer orden, no es lineal con respecto a Y como dependiente y a X como independiente. El caso contrario ahí se los dejo. A ver, la 9. Igualito casi que la otra que teníamos allá arriba de segundo orden. Espérate, me pusiste que no es lineal. ¿Por qué pusiste que no es lineal si es de tercer orden? Pero sí es lineal si Y es dependiente y X es independiente. ¿Por qué pusiste que no?
Porque como falta la Y doble prima, no sé, pensé que a lo mejor podría interferir para la linealidad. Acuérdate que eso significaría que el coeficiente es 0 y 0 es una constante. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Ah, bueno. Pero fue una ¿Quedó pregunta, claro para todos? Ajá. ¿por qué de tercer orden y no de cuarto orden? Mi vida, acuérdate que el orden, según la clasificación que aprendimos en la clase anterior, el orden tiene que ver con qué. Ayúdenme allí. Con lo que es la derivada. Con la La derivada más alta. cantidad de derivadas. Profe, si pone cuatro comillas y está bien. No, 4 comillas no puede ser tiene que ser como en romano. Ah, ok. Y 4, y V, que es la cosa. ¿Sí? La chica que me preguntó quién fue. Yo, profe, Lourdes. Lourdes, el orden tiene que ver es con la cantidad de veces que está derivada la función. Mi función es Y. Observa que la mayor cantidad de veces que se ha derivado Y a Y, ¿cuántas es? Eso era una cosita que yo quería preguntar. Profe, una pregunta. Espérese un poquito que no escucha Lourdes. ¿Lourdes? Se derivó 3 veces. Se derivó 3 veces, por eso es de tercer orden. Gracias. No sé por qué me dijiste de cuarto, te confundes con el grado. ¿Ya? No te confundas con eso. A ver, Guillermo. Sí, a la hora de expresar el orden de cualquier expresión, se tiene que hacer siempre con números romanos. Es la única forma de diferenciarlo. ¿Cómo así? ¿De expresar el orden o la cantidad de derivadas? La cantidad de derivaciones. Esta es la notación de Legendre. Si los confunde mucho eso, utilicen la notación de Leibniz, que sería D, arriba sería, pueden poner 4, o sea, D4, Y sobre DX a la cuarta. Eso significa que es cuarta derivada. Es que como dijo que también se podían usar números romanos. Los números romanos. Bueno, es que allí si es de cuarto, si fuese de cuarto, sería la I y la V minúscula. ¿Cierto? Profe, y si yo pongo un 4 ahí arriba y lo encierro entre paréntesis, no estaría bien también. Sí, pero cuidado con eso porque pueden confundirse con la potencia. Yo realmente no lo he visto así en los libros más usados, porque se confunde mucho con la potencia. Pero está indicando 4, nada más que hay que ver que sea la derivada y no la potencia. Para distinguir, usamos las potencias con números arábigos y las derivadas con números romanos. ¿No? Sí, es que eso era lo que iba a decir, que me resulta, por lo menos a mí, más fácil identificar el orden por los números romanos que por los números normales. Es que claro, porque se pueden confundir con las potencias, así que tengan cuidadito con eso. Muy bien. Sí, era eso. Excelente. Entonces ya quedamos claritos, Lourdes. Sí. Bien, siguiente. ¿Cuál vamos? El 10. A ver, rapidito, ¿qué me dicen de esa 10? Dice Alicar que si es de primer orden, lineal, si T es dependiente, y T mayúscula dependiente y T minúscula independiente. Excelente, está bien. Ya no voy a hacer el otro caso, ni discutirlo, eso les toca ya estudiarlo a ustedes. Ya saben los criterios. La 11. ¿Qué me dicen de la 11? Y está al cuadrado. Claro. Obvio, ¿verdad? Si digo que Y es la dependiente, eso es obvio que no va a ser lineal. Sería interesante que vieran el caso contrario allí. ¿Y en la última? Bueno, en mi caso no sabía qué poner porque, bueno, Ese le es como escribí y el nunca me respondió. segundo. Tienes que hacer el mismo trabajo que hicimos en la segunda. Lo mismo. Es que también está de grado 12, así que ya de una vez. Sí, La ya variable de una vez dependiente. ahí se ve. ¿Vieron cómo han mejorado hoy? ¿Y cómo sería si yo cambio las variables?
Si pongo a X como dependiente, para cerrar allí ya. Lineal, profe. ¿Por qué? Profe, yo diría que no, porque al despejarlo X quedaría en el denominador y quiere decir que tiene exponente -1. ¿En serio? Veamos, vamos al tablerito. Bueno, y lo escribí rapidito y realmente sí sería lineal, creo. Claro que sí. Es que ahorita alguien me y dijo que todo- queda en el denominador, Ok. no sé qué cosa, no entendí. ¿Qué es lo que queda en el denominador a la -1? No entiendo. Bueno, no, es que lo hice medio rápido, creo que me equivoqué, pero me pareció que la X, una de las X quedaba en el denominador, porque si se hacía derivando, si se derivaba con respecto a X. Digo, la Es que derivada de sí. X. Es más, escríbanlo directamente como les dije en la número 2. Dejen la canónica de X de Y igual a ¿qué? ¿Qué me quedaría? De X de Y más X igual a 0. Más X. No. No es más X. Quedaría más X sobre 1 menos Y cuadrado. Y al ser sí, X sí, la sí. dependiente, el coeficiente debe ser una función cualquiera que dependa de Y. Entonces ya ahí está. Esa función cualquiera que depende de Y es 1 sobre 1 menos Y cuadrado. Y está acompañada de la función desconocida, que en este caso es X. O sea, ella sí es lineal. Ahí sí. Profe, disculpe. Sí, es que lo que hice simplemente fue dividir de Y, entonces eso no sería la forma canónica. Dividir de Y. Todo Ajá. por de Y. Exacto. Sí. Pero no, la forma canónica, acuérdate que sería cuando el coeficiente del diferencial es 1. Por eso es que está quedando aquí de X de Y. O sea, es dividiendo todo entre dy por 1 menos Y cuadrado. ¿Lo ves? O sea, Vale, profe. dividen todo entre 1 menos Y cuadrado por dy. Y les va a quedar dx de Y más 1 sobre 1 menos Y cuadrado por X igual a 0. Ahí está la forma exactita de la lineal. Es esto que está escribiendo allí. Si me encierras, si pones para que se vea más bonito, para que se vea la forma, borras la X de allí y pones un 1 para ver si lo distinguen mejor. Es la misma cosa, pero pones un 1 y después de la línea pones X. Exacto. Si quieren lo pasan para el otro lado, igualan a 0 para que todavía lo vean mucho mejor, pero observen que ya tiene la forma. Al ser X la dependiente, la función que acompaña a esa función desconocida aquí, X, esa que acaba de escribir, debe ser una función única y exclusivamente de Y. No me interesa quién sea, pero tiene que depender nada más de Y. ¿Lo vieron? ¿O no lo ven todavía? A ver, Aliscar, ayúdame y reescríbela. Pon dx de Y. Dx de Y menos 1 sobre 1 menos Y cuadrado por X igual a 0. Ahí está. ¿Es o no es lineal? Con X como dependiente y Y como independiente. ¿No se ve? ¿No? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Claro que es mucho más obvio así, ¿se dan cuenta? ¿No sería más, profesora? ¿Por qué? Porque ¿Otro lado? al principio en ese 1 sobre
En la parte de arriba Ah, debería sí, ser es negro. más, es que era, ajá, pasaba para allá más y después para acá, sí, tienes razón. A menos y después más, sí, es positivo. Es que allá es negativo, en el otro. Muy bien. Así mismo. Así mismo es. Muy bien. Vamos a ver si continuamos. Espero que ahora sí les haya quedado más claro lo de la linealidad. Yo sé que solamente con el concepto no les queda claro, por eso es que me gusta ponerles esta práctica, porque ya aquí nada más tienen que volver a ver eso y practicar. Bien, ¿qué sigue por aquí? De la práctica esa que les quedó pendiente, esa misma, para ver, no, esa no, la que, bueno, es que esa era la misma, yo creo que estaba en la asignación que les dejé en la última página. Sí, profe, tenía los mismos problemas. Sí, eran lo mismo. Estos son. Esos. Ok. La primera parte era verificación. Eso ni lo vamos a ver. Yo creo que todos eran soluciones, ¿verdad? Sí, profe, todos eran. Todos eran. En la número 4, ¿qué pasó? ¿Tuvieron algún problema allí? ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Yo lo resolví. Voy a ver si envío la imagen. A ver, alistar para que comparta ahora Jaime. Yo voy a enviar la imagen al grupo, profe. Wait. Pero no la puedes compartir mejor. Para que la veamos todos. Dele. Voy a compartirlo aquí. Sería esto. Excelente. Muy bien. Cuéntame qué hiciste. Uy, No, un método ahí obviamente es que no es lo recomendable, sería el de tanteo, pero obviamente no. Lo otro es por análisis, que fue lo que hice, que básicamente la ecuación diferencial le está diciendo que existe una función que derivada dos veces, multiplicado por la primera derivada, eso es igual a 0. Así que eso fue lo que hice. Si Claro, ya me había que dan derivar y, dos veces. si ya me dan la función que es x elevado a la m, cualquier número, la primera derivada de eso es esto, la segunda derivada de esa función es esto de aquí, y luego sustituimos para comprobar. Luego de hacer las operaciones algebraicas, luego este x elevado a la m menos 1 se va a la derecha dividiendo y se igual a 0 igualmente, y luego te queda una ecuación cuadrática. Luego dice que la ecuación cuadrática m tiene que valer menos 1 o 0 para que se cumpla. Ese concepto que tienes allí, que me dijiste, ahí, eso, justo donde estás allí, x a la m menos 1 y pasaste a lo siguiente. ¿Qué fue lo que me dijiste allí que pasó? Eso lo dividí pues entre 1 sobre x menos 1 para eliminar esto. ¿Cuándo podemos hacer eso? Matemáticamente, miren que los conceptos básicos de matemática verdadera y confiable son los que me permiten hacer eso. Y a mí siempre me importa que eso a usted le quede bien clarito. No el trabajo mecánico de que eso se fue porque se fue, se pasó para allá dividiendo. Ojo, que eso hay una razón por la cual eso sucede. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien nos ayuda? ¿Alguien sabe? Con sus propias palabras, no importa. Porque se divide el término entre los dos lados de la igualdad. Pero, o sea, ustedes están en lo correcto, o sea, dividir ambos miembros entre ese término. Ok.
Pero ¿por qué yo puedo efectuar esa división? No siempre esa división es posible. ¿Por qué yo estoy segura que eso lo puedo eliminar con ese concepto de dividir todo entre eso, etcétera, etcétera? Ustedes se imaginan. Si m vale 1, ahí habría una división. No, perdón. Eso es igual. M puede ser lo que le dé la gana, aparentemente. M es un número real cualquiera. M es lo que le dé la gana. Eso no es el problema. M puede ser lo que le dé la gana y ahí no va a pasar nada. No hay ningún problema. Pongan de cuenta que M es un 3, por decirlo así. Si M fuera 3, para un número real me quedaría X al cuadrado. Si yo divido eso, aquí sería 1, ¿verdad? En este miembro. En el otro sería 0 sobre X al cuadrado. ¿Qué tal si X tomara el valor de 0? ¿X podría tomar el valor de 0? Si X toma el valor de 0, eso que usted me ha dicho jamás lo podría hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se puede dividir 0 entre 0. Bueno, por lo menos con la matemática que llevamos, no, ¿verdad? Eso no sería posible. Por eso que cuando trabajan esa matemática que viene desde primaria, desde secundaria, tan elemental, pero tan mecánicamente lo hacemos, pasamos ese para allá y se va, no siempre, porque yo tengo que tener la garantía. Las restricciones. Exacto. Yo tengo que tener la garantía de que ese X a la M-1 debe ser distinto ¿de qué? De 0. ¡Claro! Y yo estoy segura que eso va a ser distinto de 0 porque si usted observa, esa era mi solución. Y igual a X a la M. Y si X es 0, Y es 0 y ahí no pasa nada, ¿verdad? Entonces, allí después de ese paso, y ojo, que no es solamente para Jaime, el que me está presentando eso. Sí, profe. Para todos. Allí después de ese paso, yo tendría que poner, y háganlo todos, porque si no les voy a bajar puntos. Como X a la M-1 es distinto de 0, entonces, otro que tiene allí, M cuadrado más M va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando el producto de dos factores es igual a 0 es porque al menos uno de ellos tiene que ser 0. Si ya yo dije que X a la M-1 es distinto de 0, eso me obliga, a pasar a ese paso que puso Jaime allí. ¿Lo ven? Que es el que yo necesito para encontrar los valores de M. Matemática simple y sencilla. Ajá. O sea, nuestro compañero explicó cómo él lo hizo y él lo hizo así. Pero si usted nos lo hubiera explicado, ¿cuál método nos hubiera dicho que usáramos? Porque el que enseñó el compañero, yo sinceramente no sabía que existía. Es que así como él lo hizo esa es la forma. Observen que cada vez que estamos verificando que una función es solución de una ecuación diferencial, ¿qué es lo que hacemos? Usamos esa función, derivamos tantas veces como me lo indique la ecuación diferencial y reemplazo y encuentro una igualdad. Pero aquí me están pidiendo son los valores de esa M y eso es lo que yo tengo que buscar allí. Eso que hizo Jaime es exactamente lo que deben hacer, no tantear, porque en este pues de repente era sencillo tanteando y ni así. Esta es la forma correcta, donde usted tiene que obligarse a buscar esos valores de M. Y esa es la forma como usted va a encontrar los valores de M. Porque usted tiene que el producto de esos dos factores es igual a 0. Uno de esos debe ser 0. Si el otro es distinto de 0, por la garantía esa de que yo tengo que dividir por una cantidad que sea distinta de 0, obligatoriamente el otro factor que me queda, ese M cuadrado más M, debe ser igual a 0 y por ahí encuentro mis valores de M que ando buscando. Y esto es algo que usted va a necesitar. Profesora. Ajá. ¿Y algebraicamente no había otra manera de resolverlo? Esto es algebraica. Yo aquí no hemos hecho más nada que álgebra. Esto es álgebra. Sí, pero sin suponiendo que ese término era distinto de 0. ¿Ah? Mira tu ecuación diferencial, la que tienes ahí arriba. Lo único que está haciendo Jaime es reemplazando la Y'
y la y prima prima. ¿De dónde? De la solución que le está dando el problema. El problema ya le está diciendo que verifique que esa es solución de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Para que sea solución de esta ecuación diferencial debe ser 0 igual a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí, donde dice sustituimos tal cosa, usted debe obtener que este miembro de aquí debe ser 0, porque el otro es 0, y eso significaría que esa es solución. ¿Lo ven? Esto de acá debe ser 0. ¿Qué es esto de acá? El miembro izquierdo, x a la m menos 1 por m cuadrado más m. Eso debe ser 0. Porque para que esta función sea solución se debe cumplir la igualdad cuando yo reemplazo la función y sus derivadas en la ecuación diferencial. ¿No lo ven? Esta es una forma alternativa, no para verificar que esa es solución. No para verificar que esa es solución. El problema le está preguntando para qué valor o valores de m esa función de allí es solución de esa ecuación diferencial. Tienen que leer muy bien, muy detalladamente, muy comprensivamente los enunciados de los problemas. No se acostumbren a trabajar mecánicamente. Recuerden, ya habíamos aprendido que para que una función sea solución de la ecuación diferencial, tengo que reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial no tenía ninguna función, pero tenía la función solución derivada una vez y derivada 2 veces, como lo hizo aquí. Luego reemplazamos, eso debe estar igualado a 0. Quiere decir que ambos miembros, para que ella sea solución, deben ser 0. Por eso es que este producto de x a la m menos 1 por m cuadrado más m debe ser 0. Y cuando el producto de dos factores es igual a 0 es porque uno, por lo menos uno de ellos es 0. Ya sé que x a la m menos 1 no puede ser 0. ¿Qué queda? Que el otro factor, el algebraico, es el que es 0 y de ahí ya obtengo los valores. ¿Todavía? Si aquí hubiese, en vez de 0, pónganse que un 5, por decirlo así. Entonces todo esto de acá me tiene que dar a 5 y ya no puedo usar este criterio. ¿Quién sabe que tengo que usar más ecuación cuadrática, qué sé yo? Porque ya este producto no sería igual a 0, sería igual a 5. A menos que yo pueda transponer, igualar a 0 y pueda usar álgebra allí. Eso va a depender de lo que le quede a usted. Allí hay infinidad de posibilidades. Usted tiene que buscar la matemática que se adecua a esa situación suya. Puede ser un truco aritmético, algebraico, geométrico, trigonométrico, lo que sea. En este caso me salva el concepto de que el producto de dos factores debe ser igual a 0. Entonces, uno de los factores debe ser 0. Hablen. ¿Todavía? Tienen que practicar eso ya. Yo por mi parte no, profe, yo lo hice igual que el compañero. También me dio m igual a 0 y m igual a menos. Esa es la manera correcta. Esa es la manera correcta. Muy bien. Entonces, ahí en el libro de Sil hay más de ese tipo. Que practiquen. Entonces, teníamos otro. Anótense por allí que adicionales de ese libro de Sil, de esa misma práctica 1.1. Era el ejercicio 1.1, ¿verdad? Van a ser el número 22 y el número 33 para discutirlos en la siguiente clase. ¿Anotaron? Son de verificación. Ambos son de verificación. 22 y 33, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. 22 y 33 de ese ejercicio 1.1. Ajá. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá, el que seguía, el ejercicio que seguía, ¿cómo le fue con eso? Yo estoy con la duda, profe, ese sí. Primero dije que sí, luego dije que no, y ahora estoy indeciso. Es que... Okay. Sí, otro que intervenga. Vamos a darle oportunidad a alguien más. No, o sea, con lo mismo del compañero, que no estoy seguro. O sea, al principio dije que sí cumple, luego lo volví a hacer, no cumple. Yo como, ok.
Sí, a ver si me puede explicar ese. Claro que sí, pero si hay alguien que tenga una idea contraria a ustedes, estamos viendo. No, profe, también tengo dificultades en ese problema. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Era la práctica 1, no. Este. Sí, ese mismo, profe. Ok. ¿Cuál fue la dificultad? Yo que ustedes, lo primero, aunque me lo dicen, dice dado Y1 aquí, dado Y1, esta que está aquí, y Y2, esta que está acá, soluciones de esta ecuación diferencial. Primero las hubiera verificado, pero me imagino que ustedes lo hicieron y se verificaba que esta y esta eran soluciones de esta ecuación diferencial. Acuérdense que yo le dije que una ecuación diferencial puede tener 1, 2, 3, varias soluciones, ¿verdad? Sobre el intervalo este que está aquí. La situación está en esto de aquí. Cada vez que uno le pide una explicación a usted, dice, bueno, pues si ya yo lo verifiqué, y sí, ¿qué es lo que quieren? Bueno, se le presentan ahora esta solución de acá, esta solución de aquí, y le dicen que usted tiene que explicar por qué esa no es una solución de esa ecuación diferencial, y usted la verifica, ¿y qué pasaba? ¿Sí le salió? La última vez que la verifiqué, sí daba, parecía que sí funcionaba, Sí. me daba la derivada correcta. Sí, eso es verdad. Pero porque están cometiendo un error de preparatoria o de cálculo 1, la verdad no sé por dónde dan eso. Es de por allá el error. Si en esto es que nos están preguntando, ¿verdad? Ya estas se cumplieron. ¿Por qué esta de aquí dicen que no? Si a mí me salió que sí. Observe que esta función de aquí no es continua en todo este intervalo. ¿Por qué? ¿Quién me dice eso? Yo me fijé por el 0. Si uno se acerca con el límite por la izquierda, y si uno se acerca por el límite por la derecha, da dos límites diferentes. Claro, Jaime, eso es exactamente lo que se tienen que dar cuenta. ¿Y qué pasa cuando los límites en un punto de discontinuidad me dan diferente por la derecha y por la izquierda? ¿A qué conclusión yo llegaba ya yo no sé si eso lo dan en preparatoria o en cálculo? ¿Dónde ¿Se dan rompe eso? la continuidad? Exacto, Swan. ¿Y eso qué significa? Miren la última frase. Que no se puede diferenciar, derivar. O realmente sí. Bueno, ya lo dijeron con esas palabras, yo se lo acepto y yo le estoy aceptando su palabra porque ahí simplemente dice, ¿por qué la función definida esa no es una solución de la ecuación diferencial en el intervalo de menos 5 a 5? El intervalo ese del que me están hablando allí, sobre la cual está definida esa posible solución, va de menos 5 a 5, continuo, no incluye el menos 5 y el 5, pero ¿a quién sí me está incluyendo de a cañón allí? ¿Quién está justo en la El 0. El 0. El 0, o sea, me estás diciendo que sí es continuo en 0 y ya ustedes me acaban de decir la explicación, que busco el límite por la derecha, por la izquierda, del 0, bla, 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 dan diferentes, eso significa que la función no es continua en 0, por lo tanto no puede ser una solución dentro de ese intervalo. Ya. Listo, ¿Vieron profe. esa matemática fina? ¿Vieron esa matemática fina allí? Y esos son los detallitos de estos cursos de matemática avanzada que se los vuelvo a repetir, de avanzado no tienen nada. No tienen nada. Pero entonces esas son las cositas que ustedes los ponen a patinar. Y veo que por lo menos Jaime hizo el trabajo, nada más como que de repente no concluyó, igual que Swan. Pero me preocupa esta gente que se queda calladita, que no les conozco la voz todavía. Yo voy a asumir que se sabían eso. Mientras no me hablen, eso es lo que voy a asumir.
Y cuando yo asumo eso, me inspiro mucho. Me divierto. Bien. Vamos ahora. Aquí. Cuando yo le pregunto a usted, ya hasta aquí vimos que yo le doy una función y usted me verifica si es solución de esa ecuación diferencial, ya sabe que tiene que derivar, reemplazar, debe encontrar una igualdad, bla, 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 bla. Vieron el otro caso que es un poquito más analítico, que tienen que usar ese concepto de verificación para encontrar los valores, esos constantes que hacen de esa función potencial, ¿verdad? Solución de la ecuación diferencial. Pero, ¿qué pasa si yo le doy una función? Ahora hagamos el proceso contrario. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, y igual a C1 e a la 4x más C2 x e a la 4x? Yo le doy esa función y yo le pido a usted que me encuentre la ecuación diferencial. Espero que estén copiando. ¿Qué hacemos? Y voy a agregarle que me encuentren la ecuación diferencial libre de constantes arbitrarias, porque usted dice, bueno, si yo quiero encontrar una ecuación diferencial, ya la profe me dijo, esto está facilito. Derivo la función. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué me ayuda con esa derivada? Rapidito, que vamos muy lento hoy. Lo 4C1 e a la 4x más C2 e a la 4x más 4C2x e a la 4x. Creo que lo hice bien. Esa es una ecuación diferencial. La profe me pide una ecuación diferencial. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde hemos visto hasta el momento de todas las ecuaciones diferenciales que yo le he presentado? ¿Dónde hemos visto hasta el momento una ecuación diferencial con constantes arbitrarias? Si se fija, ya hay dos constantes arbitrarias, C1 y C2. ¿Lo ven? Entonces, algo está fallando allí. ¿Quién me dice qué es? O si no, no está fallando, ¿qué es lo que está pasando? El 4x. El 4x, ¿qué le pasa al 4x? ¿Qué es lo que le pasa al 4x? Al 4x yo creo que no le pasa nada. La verdad, yo creo que no le pasa nada. Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿La puedes repetir? Que hasta el momento todas las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales, si usted se pone a revisar los apuntes y todos los ejemplos que llevamos hasta el momento, ninguna ecuación diferencial tiene constantes arbitrarias. Son las soluciones generales que tienen constantes arbitrarias. Y yo le pido a usted encuentre la ecuación diferencial partiendo de esta solución o de esta función que yo tengo aquí. Usted simplemente deriva y me dice, profesor, es una ecuación diferencial. Yo le digo, sí, es una ecuación diferencial. Pero ¿qué hay con esas constantes arbitrarias? No hemos visto eso. Algunos de ustedes dirán, profe, diría yo que para eliminar la constante habría que integrar. Hay que integrar para eliminar constantes. ¿Cómo así? O sea, lo que me refiero es que si para verificar las soluciones había que derivar y me dan una solución, habría que ir hacia atrás, ¿no? Más o menos, pero si yo integro, como tú dices, voy a la función. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice? No hice nada. Pero sí tienes razón en que hay que ir a la solución para hacer algo allí. Como, bueno, esto no puedo dejar pasar más tiempo. La idea básica aquí es que usted hace esta primera derivada y esto es una ecuación diferencial, pero tiene constantes arbitrarias. Pero yo hago uso, así como dice Eduard, de la función que yo tengo. Yo la puedo usar como una hipótesis y despejo
¿Qué puedo despejar allí para ir eliminando? Yo tengo que ir saliendo de C1 y C2. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Se factoriza E4 a la X. ¿Es eso lo que me interesa a mí? Bueno, tal vez podría poner C1 es igual y se despeja C1 que quede con respecto a Y y con respecto a la otra constante, tal vez. Eso me gustó mucho. Repítemelo, Alexander Jordán. Podría tomar C1 y despejarlo que quede con respecto a Y con respecto a C2 y después reemplazarlo en la ecuación diferencial de abajo. ¿Escucharon, Alexander? Es eso que acaba de decir Alexander. Así mismo. ¿Se dieron cuenta? Profe, ¿puede Si usted repetir hace lo que no le eso, entendí bien? Lo que... Alexander, repita. Ok, lo que haría es en la ecuación allá arriba donde dice Y igual a C1, bueno, en lugar de poner la Y, lo que despejaría es C1. Y ya una vez tengo el valor que tiene C1, entonces abajo, en la ecuación diferencial de abajo, reemplazo C1 para que quede con respecto a Y y con respecto a C2. ¿Lo vieron? Ya. ¿Verdad que sí? Y si yo hago eso que dice Alexander, mi nueva ecuación diferencial, ¿qué le va a pasar? Va a desaparecer el C1 y me va a quedar todo en función de solamente C2. ¿Cierto? Para que Sí, tengan algo que mañana, yo simplemente les voy a dejar eso, porque es tan sencillo que simplemente les voy a dejar esa idea que tiene allí. Alexander fue el que dijo, sí. Pero incluso, miren, está perfecta la idea de Alexander. Se les puede facilitar todavía mucho más si hacen lo siguiente. Observen algo. Alexander dijo que despejaba C1 aquí, ¿verdad? Eso le va a quedar Y, no sé qué cosa, entre E a la 4X. ¿Sí? Ok. Y ese C1 yo lo reemplazo aquí. Observen que desaparece C1 y todo me va a quedar en función de C2, a la 4X, etcétera. Puedo reducir y ya me queda bien bonita. Pero ¿qué tal si yo no solamente despejo C1? Yo despejo todo este término. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque yo tengo todo este término aquí que me incluye eso y ya me ahorraría una simplificación. O sea, está bien como lo dijo Alexander. Así como yo les estoy diciendo, está bien y se van a ahorrar un paso. Si usted no se quiere ahorrar ese paso porque no se siente seguro, entonces lo hace como dice Alexander. Más adelante entonces ya lo puede hacer así. El asunto es que cuando hace ese trabajo que dice Alexander, ya saben, despejan C1 aquí, reemplazan aquí, y entonces cuando reemplazan y reducen, vayan copiando a lo que tienen que llegar, deben llegar a esto que está aquí. Uy, no sé por qué no se copia, ¿qué pasa? Se congela. ¿Lo vieron? ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí ya se ve. Ahí miren esos tres puntitos que les dejé. Esos tres puntitos que les dejé es para que hagan ese proceso allí, porque no vamos a invertir mucho tiempo en eso. Ahora bien, usted dirá, bueno, profesora, esto es una ecuación diferencial, pero sigue teniendo, ¿qué cosa? Sigue molestándome esto que está aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Les digo, presten atención. Cuando están aquí y todavía tienen una constante arbitraria, derivan nuevamente.
Si yo derivo nuevamente, aquí voy a tener d2y de x cuadrado es igual a 4 de y de x más 4c2 e a la 4x. ¿Sí? Revisen esa derivada. Profe, seguimos teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? Que sigo teniendo esta constante aquí. Pero C2 ¿qué pasa? sigue ahí presente, ¿no? Ujú. Ajá, pero ¿qué pasa si yo repito el proceso anterior y ahora la voy a despejar desde dónde? De la derivada anterior. Claro, de la derivada anterior. Entonces yo vengo y despejo aquí. Cuando yo despejo aquí, entonces, igual que en el caso anterior, pueden despejar solamente el C2 normal. Despejan C2 aquí. Y lo reemplazan aquí como decía Alexander. Y miren que cuando yo despejo C2 de esta ecuación aquí, no queda ninguna constante. Cosa que cuando yo la reemplazo aquí y hacen todo ese proceso, entonces usted debe obtener lo siguiente. Esta sería la ecuación diferencial. ¿Qué tal? Para no quitarles la emoción allí, les dejo esos pasitos ahí intermedios para que se vayan aprendiendo eso. ¿Alguna pregunta? Yo sé que de repente, por favor, me hacen los comentarios en la siguiente clase. Si yo no me acuerdo, me lo recuerdan. Supongo que si hay más constantes arbitrarias hay que derivar varias veces y va a quedar una ecuación de mayor orden. Exactamente, Alexander, esa era la conclusión que quería que me dijeran en la siguiente clase. Dependiendo de las constantes arbitrarias que hayan en esa función, que sería una solución general de la ecuación diferencial que yo ando buscando, así mismo va a ser ¿qué cosa? El orden de la ecuación diferencial que yo ando buscando. Y, profe, supongo que funcionaría de la misma manera que yo puedo ver el orden de que tiene una ecuación diferencial y cuando voy a buscar la respuesta sé que voy a tener esa cantidad de constantes arbitrarias. Exactamente. Y espero que cuando demos ecuaciones de orden superior recuerden esto de hoy. Recuerden esto, porque allá vamos a dar ecuaciones de orden superior y cuando encuentran la solución, ustedes van a saber cuántas constantes arbitrarias deben salir. No salgan ni más ni menos. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya copiaron eso? Siempre es necesario eliminar las constantes arbitrarias. Sí, porque mire todas las ecuaciones diferenciales, búsquese el libro que sea, búsquese los apuntes que le di, busque todos los ejemplos de ecuaciones diferenciales que le he dado. No tienen constantes arbitrarias. Las que tienen constantes arbitrarias son las soluciones generales de una ecuación diferencial. Profe, ok, esto entonces fue la solución singular. ¿Perdón? Es que yo estaba leyendo también de la solución singular cuando están las constantes, como que ellos no... Mi corazón, Maximiliano, cuidado, esto que encontramos no es una solución. Es la ecuación diferencial, ajá. Pero si fuera al revés el proceso. Si fuera al revés el proceso y yo soluciono, por ejemplo, esta ecuación diferencial y no salen constantes arbitrarias, sería una solución singular. Porque no tiene constantes arbitrarias. ¿Sí? Ok, eso era lo que quería hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya copiaron eso? Sí, profe. Profe.
algo que no me quedó claro. O sea, en la primera derivada la despejamos a C2. Para que quede en función de C2. Claro, si esa es la que queda nada más. Mira, aquí está, esta es la primera derivada. Esto aquí. Ah, gracias, profe, era para confirmarlo. Y aquí está, ¿ves? Hay que despejar C2. Consulta. Aunque Es la No única importa que queda. se hubiera despejado C1 o lo que fuera. según yo daría lo mismo. Daría lo mismo que cosa. Debería, ¿verdad? Si se despeja C2 en lugar de C1 primero. Ah, sí, sí, eso no importa. Se van a dar cuenta que cuando veamos problemas de valores, de frontera y de valor inicial, usted puede empezar por donde usted quiera. Eso no le va a alterar su solución. Trata de eliminar la constante, profe. ¿Cómo? La cosa es eliminar la C, pues. Exactamente, exactamente. Bien. Y ven que todo es aritmética, álgebra, no hemos hecho nada del otro mundo. Ahora sí puedo borrar. Por mi parte, sí. Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. ¿Qué hora estaba esta clase? A las 2:25. Ay, Dios, yo nada más di la mitad. Es que nos demoramos demasiado en la clasificación. Demasiado. Demasiado. Bien. En esta parte de aquí íbamos van a estudiar para mañana, para ver si avanzamos más rápido. Cuidado los mareos. Espero que hayan estudiado esas verificaciones que estaban allí. Bien, hay dos tipos de problemas que nosotros vamos a ver. Los problemas de valor inicial y problemas de valores en la frontera. ¿Sí? Dice, cuando queremos determinar una solución y de x de una ecuación diferencial de modo que y de x satisfaga las condiciones adicionales establecidas, es decir, condiciones impuestas sobre la incógnita y de x o sobre sus derivadas, es lo que llamamos un problema de valor inicial o PVI, o problema de valor de frontera, PVF. Siempre que hablemos de PVI, ese es problema de valor inicial, y PVF, problema de valor de frontera. Vamos a ver si por lo menos el concepto lo vemos hoy. Aquí lo importante es que usted aprenda a distinguir entre el problema de valor inicial y el problema de valor de frontera. Estos dos problemas son condiciones sobre la función desconocida, o sea, mi solución que yo encuentro, ¿verdad? O sobre sus derivadas evaluadas, ¿verdad? En diferentes puntos, para poder encontrar soluciones particulares de una ecuación diferencial. Es decir, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, bla, 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 y obtengo una solución general, así como esa que acabamos de ver, C1 a la 4x más C2x a la 4x, tengo dos constantes arbitrarias. Las condiciones dadas por el problema de valor inicial y por el problema de valor de frontera es que van a hacer que yo encuentre una solución particular a esa solución que yo tengo allí, dándole unos valores específicos a C1 y a C2, dependiendo de esas condiciones del problema. Esto es muy importante para cuando veamos las aplicaciones, pero ahorita todavía no vamos a ver eso de aplicaciones. Tenemos que tener una ecuación diferencial que está sujeta a estas condiciones que están aquí. Quiero que observen esto. Miren, esta es mi ecuación diferencial. Yo resuelvo la ecuación diferencial, esa es una ecuación diferencial de enésimo orden, una ecuación cualquiera. Yo no sé a qué da esa ecuación, pero yo sé que yo voy a obtener una y de x igual a algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentro esa solución, que va a ser una solución general, puede tener una constante, en este caso va a tener n constantes, yo no sé cuál es la solución, pero yo sé que va a tener n constantes arbitrarias. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener n constantes arbitrarias, Jan? No, Alexander. ¿Quién fue el que ahorita me habló de eso? ¿Cómo yo sabía? Porque es de orden n. Y dependiendo del orden, así mismo. Así mismo, como es el orden del diferencial, así mismo voy a tener constantes arbitrarias, ¿verdad? Muy bien, entonces,
Si yo les doy estas condiciones de aquí, y de x sub 0 igual a y sub 0, y' de x sub 0 igual a, y así sucesivamente, allí yo tengo n constantes arbitrarias. Perdón, n menos una condiciones que me van a hacer encontrar los valores de las n constantes arbitrarias. Pero quiero que observen bien las características de estas condiciones que están aquí. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué notan? Lo que sea, que a usted le llame la atención. Díganme. Ustedes en geometría aprendieron que cuando usted tiene, por ejemplo, y de 5 igual 4, ¿eso qué es lo que le está representando? ¿Qué le representaba esto en geometría? Que de allí yo puedo obtener las coordenadas de un punto, ¿verdad? ¿Cuál sería el punto? El 5 sería la X y 4 sería la Y. Claro, véanlo de esa manera. Mira, ahora estamos ya por allá por geometría básica, analítica, por allá. Ok, este es el valor para X y este es el valor para Y. Cuando yo reemplazo eso en mi solución, allí yo encuentro entonces los valores de las constantes arbitrarias. Si usted observa esto que está aquí, mire qué le pasa siempre a la X. Siempre es el mismo valor. Exacto, Alexander. La X no va a cambiar. En la función y en sus derivadas. Mire, aquí está la función, esta es la función, aquí está la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etc. No cambia el valor de X. Por eso se le llama problema de valor inicial. La Y puede ser lo que me dé la gana, lo que sea. Pero la X siempre está fija. En la función y en sus derivadas. Y cuando yo aplico esas condiciones, ya encuentro los valores de las constantes. Eso lo vamos a ver después. Lo que yo quiero que usted tenga clarito el concepto de que cuando hablo de problema de valor inicial, son condiciones establecidas para la función y sus derivadas con respecto a una misma variable independiente. Mientras que para los problemas de valor de frontera, miren cómo son las condiciones. Vamos a ver quién me dice cuál sería la diferencia. En este caso las X sí pueden cambiar. ¿Qué más? La función Y no la deriva. Exacto, es solamente sobre la función para valores distintos de X. También pueden ser iguales, pero el problema es que sean distintos y las Y también distintas. Siempre voy a tener un punto XY. Variando X, variando Y, ¿verdad? Y sobre la función desconocida, no sobre sus derivadas. ¿Qué tal? Ese es el concepto de valor inicial y valor de frontera. Y esas condiciones de valor inicial y de valor de frontera es lo que me ayudan a determinar las constantes arbitrarias de la solución general y pasar entonces a una solución particular. Pero eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces, ¿cómo aplicamos esas condiciones de valor inicial y de valor de frontera para encontrar las soluciones particulares? Pero si esa es la diferencia. Aquí hay unos ejemplos para que los vayan estudiando, para que vean cómo se encuentran las constantes. Hay dos ejemplos. Estos son de valor inicial y aquí también tienen uno de valor de frontera. ¿Sí? Para que se repasen eso. Entonces quedamos en la página 15 para mañana. ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe. Listo, profe. pues. Bueno. Listo, profesora. Vamos a practicar eso que les dejé allí.
Los problemas que dejó, los dos problemas que dejó, ¿son para la semana que viene o para la clase que viene? Para discutirlos mañana. Solo Ok. para discutirlos. Yo no quiero estar empleando mucho tiempo. Si alguien lo hace o tiene algún problema, nos lo comparte ahí iniciando la clase. Son unos minutitos, que era lo que yo pensaba hacer hoy con el cuadro de la linealidad y nos demoramos mucho. Pero Ok. bueno, espero que les haya quedado claro el concepto, por lo menos. ¿Listo, Usted chicos? era 22 y 33, profe. 22 y 33, que espero que me digan cosas interesantes que sucedieron por allí, porque por algo se los pongo. Ustedes son listo, los que lo profe. van a presentar, ustedes los que lo van a presentar y espero que sea la gente que no me habló hoy. Como Tanicha. Tanicha, ¿quién más está por ahí que no me habló? No sé quién más. Por allí vemos. Pues. Bueno, chicos, hasta mañana. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, profe. Gracias. Igualmente, Dale, profe. profe. Hasta mañana, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, profesora.